¿Qué es la ICC? La ICC, o Cámara de Comercio Internacional, por sus siglas en inglés, International Chamber of Commerce, fue fundada en 1919 después de la Primera Guerra Mundial, a partir de la necesidad de tener un sistema de reglas establecidas para las relaciones comerciales, financieras y de inversión. La Cámara de Comercio Internacional tiene como objetivo principal fomentar un sistema de comercio abierto, participativo y global. Según su misión, busca hacer que los negocios funcionen para todos, todos los días y en todas partes, promoviendo el comercio internacional, la inversión y un marco de relaciones comerciales basadas en la equidad. Su red abarca comités nacionales y cámaras de comercio en más de 170 países y representa a millones de empresas. ¿Para qué sirve la ICC? Una de sus principales funciones es establecer reglas y estándares de comercio internacional. Por ejemplo, la ICC publica normas voluntarias como los Incoterms, los cuales van a mencionar más adelante, códigos de práctica para cartas de crédito, los UCP, ética en los negocios, etc. Estos facilitan el comercio entre países al ofrecer un lenguaje común. Los servicios de arbitraje y resolución de disputas. La ICC administra uno de los centros de arbitraje más reconocidos del mundo, la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, lo cual permite a empresas resolver conflictos internacionales sin pasar por los tribunales de cada país. Su influencia política. La ICC colabora con organismos internacionales y con gobiernos para promover políticas de comercio, inversión y eliminación de barreras, representando la voz del sector privado. Formación y publicaciones. Algo muy útil para las empresas es que la ICC ofrece guías, herramientas y formación para que empresas grandes y pequeñas comprendan y apliquen estándares internacionales. La ICC en México. La ICC México es el Comité Nacional de la ICC en nuestro país. Esta funciona como el enlace entre la organización global y las empresas, cámaras y asociaciones mexicanas. En su sitio oficial se presenta como la plataforma de las empresas mexicanas, desde pymes hasta multinacionales, para participar en los estándares y actividades de comercio internacional. Sus funciones son muy similares a las de la ICC Global. Por ejemplo, la ICC México facilita la difusión local de las normas, guías y mejores prácticas de la ICC. Por ejemplo, en México se promueven los Incoterms, eventos de arbitraje, seminarios de ética y cumplimiento. También brinda un espacio de formación y networking para empresas mexicanas que operan en comercio exterior o que desean internacionalizarse. Y esto lo hacen a través de eventos, diplomados, talleres. Por ejemplo, ofrecen un diplomado de anticorrupción con universidades. La ICC México, al igual que la Global, apoya a la resolución de conflictos a través de arbitraje o referencia a estándares ICC para empresas en México. Por ejemplo, la sección de costos y pagos en el sitio de la ICC México explica aspectos de los procesos de arbitraje según las reglas de la ICC. Los Incoterms son estándares globalmente reconocidos utilizados en todo el mundo en contratos internacionales y domésticos. Esto para la entrega de bienes publicados por la ICC. Los Incoterms definen las obligaciones, los costos y los riesgos de vendedores y compradores en la entrega de mercancías bajo contratos de compraventa internacional. La principal función de los Incoterms es proporcionar claridad y uniformidad al comercio internacional. Cuando un contrato menciona FOB, Puerto de Veracruz, Incoterms 2020, tanto el vendedor como el comprador saben qué significa ese término y cómo se distribuirán los costos, los riesgos, trámites, transporte. También ayudan a reducir disputas por ambigüedades. Esto se hace al definir un punto de entrega, quién asume el transporte, seguro, aduanas, y quién asume los riesgos, en qué momento. Esto hace que la operación fluya de manera más efectiva. Los Incoterms también funcionan como el lenguaje común internacional, y esto es particularmente útil cuando participan distintas partes de distintos países, con sistemas jurídicos, idiomas o prácticas culturales diferentes.
Algo importante que mencionar es que los Incoterms no sustituyen al contrato completo ni las leyes aplicables. Los Incoterms solamente cubren la entrega, el transporte, los riesgos y costos relacionados con la mercancía. Otros aspectos, como las garantías, los pagos, la propiedad intelectual, resolución de controversias, se deben regular en el contrato o en una ley que abarque eso. ¿Cuándo se comenzaron a utilizar? Después de la creación de la ICC en 1919, una de las primeras iniciativas fue la facilitación del comercio internacional. A principios de 1920, la Organización Mundial de Negocios se dio a la tarea de entender los términos de comercio utilizados por los comerciantes. Esto fue hecho por medio de un estudio que fue limitado a 6 términos comunes en solo 13 países. Los resultados fueron publicados en 1923, resaltando las disparidades en la interpretación. Para examinar las discrepancias en el sondeo inicial, un segundo estudio se llevó a cabo. Esta vez, el rango fue expandido a la interpretación de términos usados en más de 30 países. Esto sucedió en 1928 y ya con una claridad mejorada. Ahora, basado en los resultados de los estudios, la primera versión de los Incoterms fue publicada. Los términos incluidos serán FAS, FOB, CIF, CIF, XCHIP y XQUI. Esto fue en 1936 y fueron las pautas globales para los comerciantes. Ahora, en 1953 fue el aumento del transporte ferroviario. Por la Segunda Guerra Mundial, una revisión suplementaria de los Incoterms fue suspendida y no fue resumida hasta la década de 1950. La primera revisión de los Incoterms fue emitida en 1953. Esta versión debutó 3 nuevos términos para el transporte no marítimo y las nuevas reglas fueron DCP, costos de entrega pagados, FOR, libre en vías y FOD, libre en camión. En 1967, la ICC publicó la tercera versión de los Incoterms, versión que trataba con las malinterpretaciones de la versión anterior. Se agregaron 2 términos comerciales, DAF, entregar a la frontera, y DDP, entrega en destino. El aumento en el uso del transporte aéreo dio lugar a otra versión de los términos comerciales populares. Esta edición incluye el nuevo término FOB Airport, libre a bordo aeropuerto. Esta regla fue dirigida a disipar la confusión alrededor del término FOB para aclarar el término exacto de buque usado en 1974. Y ahora en 1980, con la expansión del transporte de bienes por contenedor y los nuevos procesos de documentación, se ve la necesidad de otra revisión. Esta edición introdujo el término comercial FRC, transportista gratuito, nombrado en el punto, que preveía bienes que en realidad no fueron recibidos por el lado del barco, sino en un punto de recepción en tierra, como en un patio de contenedores. Para 1990 ya hubo una revisión completa. La quinta revisión simplificó el término Free Carrier al borrar reglas específicas para medios de transporte, como FOR, Free on Rail, FOD, Free on Truck, y FOB Airport, Free on Board Airport. Fue considerado suficiente usar el término general FCA, Free Carrier at Name Point, en su lugar, y otras provisiones fueron tomadas en cuenta por el aumento en el uso de mensajes electrónicos. Luego pasamos con los Incoterms del 2010, que de acuerdo con la International Chamber of Commerce, los Incoterms del año 2010 para cualquier forma o formas de transporte fueron los siguientes. El primero es el ex-works, que es en fábrica, y el vendedor coloca los bienes a disposición del comprador en sus instalaciones o en un lugar acordado. No necesita cargar los bienes ni transportarlos. Después seguimos con Free Carrier, libre transportista, y es en donde el vendedor entrega los bienes al transportista o persona designada por el comprador en sus instalaciones u otro lugar acordado. El riesgo pasa al comprador en el punto de entrega. Después, en el Carriage Paid To, transporte pagado a, el vendedor entrega los bienes al transportista o persona designada por él en un lugar acordado y debe contratar y pagar los costos necesarios al transportista para entregar los bienes en el lugar designado. Después seguimos con el Carriage and Insurance Paid To, que es el transporte y seguro pagado para, y es en donde el vendedor entrega los bienes al transportista o persona designada por el comprador en un lugar determinado y debe contratar y pagar los costos necesarios al transportista y un seguro que cubra también al comprador ante daño o pérdida durante el transporte. Después seguimos con Delivered at Terminal, es decir, entregado en terminal, y es en donde el vendedor entrega los bienes cuando ya descargados del medio de transporte están a disposición del comprador.
en la terminal designada del puesto de destino. Y el comprador asume el riesgo desde que los bienes están en la terminal. Después, en Delivered at Place, es decir, entregado en el lugar, el vendedor entrega los bienes cuando están listos para ser descargados del medio de transporte en el lugar determinado y asume todo el riesgo de transporte hasta ese punto. Después pasamos a Delivered Duty Paid, es decir, el impuesto de entregado pagado, y es en donde el vendedor entrega los bienes cuando están a disposición del comprador, autorizados para importación y listos para descargar en el lugar de destino. Y asume todos los costos y riesgos, incluyendo impuestos de importación, exportación y formalidades. Después pasamos con las reglas para transporte por mar y aguas al interior. Y el primero es Free Alongside Ship, es decir, libre junto a la nave, y es en donde el vendedor entrega los bienes cuando se colocan junto a la embarcación designada por el comprador en el puerto de embarque. Después, Free on Board, libre a bordo, es en donde el vendedor entrega los bienes a bordo de la embarcación designada por el comprador en el puerto de embarque, pero el riesgo de pérdida o daño pasa al comprador cuando los bienes están a bordo. Después, en Cost, Insurance and Freight, es decir, el coste y el cargo, el vendedor entrega los bienes a bordo de la embarcación o procura los bienes ya entregados, y el riesgo pasa al comprador cuando los bienes están a bordo, y también el vendedor paga los costes y cargos necesarios para entregar los bienes en el puerto. Por último, pasamos con el Cost, Insurance and Freight, es decir, el coste, seguro y cargo, y aquí el riesgo pasa al comprador cuando los bienes están a bordo igual, y si el comprador desea una cobertura mayor, debe expresarlo o hacer sus propios arreglos de seguro. Luego seguimos con los 5 terms del 2020, que de acuerdo con la ICC, los 5 terms del año 2020 para cualquier forma o formas de transporte fueron los siguientes. Y aquí podemos ver que son casi iguales que los del 2010, es decir, los 5 terms de fábrica, libre transportista, transporte pagado a, transporte y seguro pagado para, el que es entregado en lugar, el impuesto de entregado pagado, pero aquí también vemos uno nuevo que es el DPU, es decir, el entregado en lugar descargado, o en inglés Delivered at Place Unloaded, y esto significa que el vendedor entrega las mercancías ya descargadas del medio de transporte en el lugar acordado. Es el único Incoterm donde el vendedor debe encargarse de la descarga, y el vendedor también asume todos los riesgos y responsabilidades hasta que las mercancías estén descargadas y disponibles para el comprador. Y también la responsabilidad se transfiere al comprador una vez completada la descarga, a diferencia de otros términos del grupo D, que son como el DAP o el DDP. Y después pasamos a las reglas para el transporte por mar y aguas al interior, que son iguales que las del 2010, las cuales son el libre junto al barco, libre a bordo, costo y cargo, y costo, seguro y cargo. Para terminar de contextualizar, sabemos que la CCI crea las reglas, ICC las aplica en México, y los Incoterms son una de esas reglas que ayudan a que las empresas de distintos países se entiendan cuando hacen negocios. Tomando unos ejemplos simples, podemos observar que la CCI publicó los Incoterms en el 2020 para actualizar las reglas del comercio internacional. Como ya mencioné, eso ocurrió en el 2020. Después tenemos la ICC, que es la Cámara de Comercio Internacional, en la que el ejemplo es que una PYME mexicana consultó a ICC México para aplicar correctamente la regla de CIF Rotterdam. Eso ocurrió en el año 2020. Para finalizar con los ejemplos simples, tenemos Incoterms, en el que un ejemplo puede ser que el contrato de exportación bajo EXW Guadalajara con entrega en planta sucedió en el año 2010.
Las principales diferencias entre Incoterm del 2010 e Incoterm del 2020 son las siguientes. Primeramente, para el 2010 existía el DAT, que es Deliver at Terminal, el cual establecía la entrega en una terminal específica. Sin embargo, para el 2020 este se reemplaza por DPU, Deliver at Place Unloaded, que amplía la entrega a cualquier lugar y no solo a terminales. Luego, en cuanto al seguro, tenemos el seguro CIF, que es el de costo, seguro y flete, y el CIP, transporte y seguro pagados hasta. En 2010 ambos seguros mantenían, se exigía el mismo nivel de cobertura. Sin embargo, para los Incoterms del 2020 se cambian y hay una diferencia, ya que el costo, seguro y flete sigue manteniendo la cobertura mínima según las reglas del ICCC, mientras que el CIP, transporte y seguro pagados hasta, empieza a exigir cobertura más amplia según las reglas del ICCA. Continuando, para los Incoterms del 2010 no se contemplaba de forma clara el uso de transporte propio, mientras que para los Incoterms del 2020 se permite que las partes usen medios de transporte propios siempre y cuando sean FCA, francotransportista, DAP, entregado en el lugar, DPU, mercancía entregada y descargada en el lugar, y DDP, entrega con derechos pagados. Para los Incoterms del 2010, el vendedor tenía dificultad para obtener el Bill of Lading o conocimiento de embarque con la anotación a bordo. Y el cambio para 2020 es que se permite que el comprador solicite a la naviera este papel, este conocimiento de embarque, para que se lo pueda emitir al vendedor. Para el 2010 se tenía menos claridad sobre quién asumía ciertos costos, por ejemplo el seguro o el transporte interno. Y para el 2020 el cambio es que se añade un anexo con un desglose de costos y responsabilidades tanto para comprador como para vendedor. En los Incoterms de 2010, la seguridad del transporte solo se mencionaba de forma general, mientras que para los Incoterms del 2020 se añaden obligaciones específicas sobre seguridad, por ejemplo, los controles de carga y documentación aduanal. Ahora, pasando a los ejemplos en contexto, tenemos como primer ejemplo la FCA, que se refiere al Free Carrier en la guía de la International Chamber of Commerce ICC, que explica Incoterms del 2020. Dice que la CPT de París, esto se sitúa en el aeropuerto y dice Excluding Duties and Taxes Intercoms 2020. El ejemplo número 2 en contexto se refiere a la FV, que significa Free On Board, en la guía de la ICC sobre Intercoms en el 2020. Un ejemplo puede ser: The seller is in Mexico and the buyer is in China. The goods are 100,000 MT of iron ore and the parties sign a contract of sale as follows: FOB, Lázaro Cárdenas Port Mexico, Intercoms 2020. Esto se refiere a que el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque en el puerto de Lázaro Cárdenas, y a ese momento exacto se transfiere el riesgo y los costos al comprador. Para finalizar, tenemos el ejemplo número 3, que es cómo redactar la cláusula en el contrato de venta. Esto lo pudimos observar en la guía del banco de BBVA para Intercoms 2020. Y dice: para utilizar Intercoms debe indicarse claramente con el contrato de venta la cláusula elegida, el puerto, lugar o ubicación designada. Esto se refiere a la CIF Hong Kong Intercoms del 2020. Es una redacción estándar que cumple con los requisitos. Ayuda a evitar ambigüedades y es un ejemplo de buena práctica de redacción contractual.